Yo quiero invitarle que tome por favor su Biblia y vamos a abrir en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Capítulo 3 del libro del Evangelio de Mateo. Y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 12. Versículo 1 hasta el versículo 12. Si no tiene de pronto una Biblia, aquí hay un recurso para que usted lo pueda leer. Amén. ¿Lo tenemos? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Señor, Dios poderoso, te damos honor y gloria en esta mañana, Padre bueno, por enviar a tu Hijo, Señor, a esta tierra, el verbo, la palabra, y luego por enviar tras él también a tu Santo Espíritu, Señor. Y tu palabra dice que cuando tu Espíritu viniera, entonces nos guiaría a toda verdad. Y esta mañana yo te pido que se cumpla esa palabra, que nos guíe tu Santo Espíritu a toda verdad. Que abras por favor los ojos de nuestro entendimiento y nos des humildad y sencillez en el corazón para recibir con mansedumbre esta palabra que hoy sea implantada en nuestros corazones, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Gracias por Mateo, Señor, por el evangelista que un día, inspirado en el poder glorioso de tu Espíritu Santo, escribe estas palabras que hoy leemos, que hoy tenemos el gusto de estudiar. Gracias por ello, gracias por tu palabra, porque la tenemos hoy para leerla, para estudiarla, para aprenderla, Señor. Gracias. Ahora, después de darte nuestra ofrenda de alabanza, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Te honramos en esta mañana, te bendecimos y te glorificamos, Padre, porque eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Amén. Hubo un joven que nació en un hogar cristiano y desde niño, me lo imagino como Timoteo, o como cuenta el pastor aquí, desde niño le atraía el ministerio de la predicación, le atraía el ministerio del pastor. Entonces,
Cuando el culto se acababa, él se acercaba al pastor y tenía el pastor un cariño especial por él y le hacía preguntas de la Biblia. Y en ese contexto fue creciendo, amando la palabra del Señor. Cuando fue grande, cuando se hizo mayor, entró al instituto bíblico para estudiar teología. Pues su pasión era eso, el ministerio, el servicio de la predicación, y quería hacerlo de la mejor manera. Un día cualquiera de clases, al terminar una clase de homilética, se acercó a su maestro y le hizo una pregunta. Le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser un gran predicador? Hoy estudiamos a Juan el Bautista y yo leo en la historia que Juan el Bautista era un gran predicador. Venían de Judea, venían de los alrededores del Jordán. Juan no iba a nadie, la gente iba a Juan a predicar. Así que el maestro de la clase alcanzó a notar en aquel estudiante un extraño deseo de grandeza o de querer ser un gran predicador reconocido. Y le respondió esto, le dijo: hijo, antes de ser un gran predicador, se requiere ser un cristiano legítimo. Además, necesitas estar convencido de que eres un cristiano legítimo. El joven le preguntó a su maestro nuevamente: bueno, ¿y cómo compruebo yo que soy un cristiano legítimo? Además de haber nacido de nuevo, ¿cómo compruebo que soy un cristiano legítimo? El profesor le dijo: hoy estudiamos la historia de Juan, que me acaba de citar usted. Y en la vida de Juan encontramos 4 características de un cristiano verdadero, un cristiano legítimo. La primera fue que predicó un mensaje de redención. La segunda fue que se presentó con una identidad particular ante el mundo. El tercer elemento fue que repudió públicamente el pecado. Y el cuarto fue que reconoció la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. El profesor le dijo al joven: si usted cumple esos 4 requisitos, usted es un cristiano legítimo. Y después de eso, será un gran predicador. Es más importante ser un cristiano legítimo que un gran predicador. Hoy vamos a hablar de esos 4 elementos que en la vida de Juan podemos escudriñar para poder convertirnos en verdaderos cristianos, en verdaderos creyentes. Mire, me parece que Juan es el único profeta cristiano del Antiguo Testamento. Los demás profetas no predicaron a Cristo. Los demás profetas hablaron la palabra de Dios, lo que Dios les decía, eso era lo que hablaban. Lo hizo Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo. Amaban a Dios, creían en Dios sin duda, pero nunca predicaron a Cristo. Juan, como el último de los profetas de la dispensación de la ley, está predicando a Cristo. Y ese es el primer elemento, el mensaje de Juan. Leamos el versículo 1 hasta el versículo 3. En aquellos días, antes de que Jesús se hiciera público, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire, aquí está el texto de la predicación de Juan: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan, lo que Juan hablaba, lo que Juan decía que lo hacía a un cristiano tan legítimo, era su mensaje, su forma de hablar, lo que él comunicaba. Y mire, la predicación de Juan era dura, y luego en el curso del estudio del pasaje lo vamos a ver. Era muy duro Juan para predicar, pero la idea principal de su mensaje era el arrepentimiento. Ahí dice versículo
2 diciendo: arrepentidos. Cuando se paraba Juan a predicar, le decía: arrepiéntanse. En otras palabras, ustedes son unos pecadores. Y allí estaban, desde los altos mandos de Israel, que estaban los fariseos y los escribas y todo, hasta las personas más humildes. Fue en realidad la primera palabra de la predicación de Juan y lo que siempre predicó, el mensaje de arrepentimiento. Pero mire, pasemos una hojita adelante en Mateo capítulo 4, el versículo 17. Y entonces nos encontramos con Jesús dando inicio a su ministerio. Y mire la predicación de Jesús, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, la misma predicación de Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan habló un mensaje de arrepentimiento, Jesús habló un mensaje de arrepentimiento. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 6, perdón. El versículo 12. Aquí Jesús está preparando a los apóstoles para que vayan a predicar. Yo me imagino a Jesús en un tiempo personal con los apóstoles, dándole clases de Biblia, clases de teología, cómo predicar, cómo preparar un bosquejo, cómo presentar el plan de salvación. Bueno, está Jesús quizá en eso. No lo dice la Biblia, es una especulación mía. Pero en el versículo 12 ya ellos están listos y Jesús los envía a predicar. Y saliendo, dice aquí, predicaban que los hombres están predicando lo mismo que Juan, lo mismo que Jesús. Los apóstoles, los dos, estaban predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús entrega la gran comisión, les reitera ese mensaje: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y el evangelio del que Él les había hablado era el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Miremos ahora este pasaje. Hechos capítulo 2, el versículo 38. Aquí Pedro está poniendo en ejercicio lo que Cristo les enseñó allá en el capítulo que acabamos de leer. Hechos 2:38. Aquí no está Jesús con él, ahí vigilándolo como es que predica, sino Pedro ya está solo, como se dice coloquialmente, poniéndole el pecho a la brisa en el ministerio. Y predica Pedro así, dice: Pedro les dijo: arrepentidos. El mismo mensaje: arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El mismo mensaje. Leamos un pasaje más. Hechos 26:19. Hechos 26:19. Aquí está Pablo haciendo un relato de su conversión. Mire: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Pablo está hablándole al rey, presentando una defensa ante el rey, y está haciendo el relato de cómo él se convierte y de qué fue su predicación. Y él le dice: yo me convertí a Cristo y la luz y bueno, todo lo que ya sabemos. Y luego yo me paré, me fui a predicar, a decirle a la gente que se arrepintiera.
El mismo mensaje de Juan, el mismo mensaje de Jesús, el mismo mensaje de los apóstoles, el mismo mensaje de Pedro, el mismo mensaje de la palabra de Cristo. El mensaje de Juan el Bautista, que lo hace el primer elemento para ser un cristiano legítimo, era el mensaje de arrepentimiento. Juan era un evangelista por naturaleza. Yo pienso, es una idea personal, y es que todos tenemos de alguna manera el ministerio del evangelismo. Cuando pensamos en el evangelista, pensamos en el que se para en un escenario grande, ¿cierto? Y hace milagros y hace grandes oraciones. Bueno, esos evangelistas de hace 30 años ya hoy no existen, ¿cierto? Ya uno casi no los ve, es muy escaso. Antes se hacían campañas evangelísticas y se hacía el llamado para la oración de fe y todo ese tema. Ya no, ya hoy las grandes campañas han cambiado, han mudado, ¿cierto? Y ahora se ha transformado en una cosa extraña, de milagros y de prodigios y de negocio religioso en el que se venden milagros y un poco de cosas extrañas. Poco se predica a Cristo en realidad, el mensaje de arrepentimiento. Pero usted y yo hemos sido mandados a predicar el mensaje de arrepentimiento. Esa fue la gran comisión. Mire, ¿cuál es el argumento del mensaje de Juan? Que también debe ser nuestro argumento. Volvamos a Mateo capítulo 3, versículo 2. Y diciendo: arrepentidos. Ese era el mensaje, arrepentidos. Ahora va a dar el argumento del por qué ese mensaje. Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no está predicando por predicar. Juan no está diciendo cualquier cosa que se le ocurre. Juan tiene un argumento poderosísimo para decirle a la gente que se arrepienta. El reino de los cielos es Cristo mismo, es Jesucristo mismo. Juan está diciendo: mire, el Cristo prometido en la ley, en el Antiguo Testamento, del que habló Isaías, del que hablaron los profetas, ya es real, ya nació. Bueno, yo no sé si Juan en este punto de la historia conocía de vista a Jesús. Tenían un vínculo familiar, pero no sé si cuando niños jugaron y bueno, no tengo ni idea. La Biblia no explica esos detalles. Pero lo que sí era cierto era que Jesús ya existía, porque se llevaban meses de diferencia. Y Juan está convencido. Yo me imagino que Elizabeth algún día llamó a Juan y le dijo: mijo, usted es primo del Salvador, de Cristo el Señor. ¡Wow! Ese niño en el que Dios puso un don especial tuvo que entender eso. Y ahora Juan está predicando con plena certeza y certidumbre de fe que el reino de los cielos se ha acercado, que Jesús ya está en la tierra, que no tienen que esperar ningún Mesías más, que Él ya llegó. Y le está diciendo a la gente: arrepiéntase, porque el Cristo prometido ya está entre nosotros. Qué gran argumento, ¿cierto? Qué gran argumento. Y Juan lo llama el reino de los cielos porque ellos estaban esperando un reino terrenal, un líder político terrenal. Y les está diciendo Juan desde ya: no, a nosotros no viene a salvarnos un líder político, a nosotros viene a salvarnos un Dios eterno. El modelo de este gobierno es un modelo de los cielos. Es un modelo de la eternidad, es un modelo del perdón de los pecados. Por eso hay que arrepentirse. No es un modelo gubernamental y político. Así que Juan tiene un mensaje convincente. Juan está seguro de lo que está predicando. Mire los efectos del mensaje de Juan. Versículos 5 y 6.
salía a él Jerusalén, y subraya esa palabra, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí están los efectos del mensaje de Juan. Juan tiene unos oyentes, el mensaje necesita unos oyentes, ¿sí? Y Juan no tiene poquitos oyentes, en realidad tiene muchos. Aquí dice, en ese versículo que leemos, dice que salía a Jerusalén, ¿cierto? Que era la ciudad más grande, y toda Judea y toda la provincia del Jordán. Era muchísima gente la que salía a escuchar a Juan. Y Juan estaba allá en el río Jordán predicando todos los días el mismo mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente iba. Yo le hago una pregunta: si dentro de 8 días predicamos el mismo mensaje de hoy, y dentro de 15 días lo volvemos a predicar, y al mes lo volvemos a predicar, ¿usted qué va a pensar? Quizá usted dice: no, yo no tengo muchas ganas de ir hoy al culto porque ya lleva un mes predicando el mismo bosquejo, ya me lo sé de memoria, ya sé qué va a decir, ya sé las ilustraciones, ya sé el sustento bíblico que tiene, ¿cierto? Pero la gente aquí estaba yendo a escuchar a Juan lo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí hay un grupo, me parece que hay exclusividad en los oyentes de Juan. Bueno, el alcance de Juan, y ni siquiera el de Jesús, fue a los gentiles. De más que hubo uno que otro gentil que escuchó a Juan, porque ellos iban a Jerusalén a la Pascua. Muchos extranjeros lo hacían. Pero Juan le está predicando exclusivamente a los judíos. Y me parece que hay una bonita lección. Y es que nosotros hemos sido llamados a predicar como cristianos legítimos el mensaje de salvación y de arrepentimiento, quizá a un grupo exclusivo, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros en la universidad o en el colegio, a sus vecinos, a un grupo de personas que quizá otros no le van a predicar. Cuando yo entré a trabajar, en mi trabajo no había ni un solo creyente. Bueno, con la primera dama andaba una que se decía nombrar creyente. No es de esta iglesia, era de otra iglesia, pero su testimonio no era tan ejemplar en realidad. Y yo miré hacia todos lados y dije: aquí no hay cristianos, estoy en medio de los impíos. Bueno, allá estoy hace 12 años y un día empecé a predicar a Cristo y a hacer un devocional y a hablar del Señor y del mensaje de salvación. Y cuando estudio el pasaje, quizá Dios me llevó allá no solo para bendecirme con el trabajo, sino para que le predique a ese grupo exclusivo de personas que de pronto no tienen facilidad de que otro les predique. Pues yo estoy entre ellos y tengo la obligación de hablarles de Cristo y de darles testimonio del mensaje predicado. Usted ha sido llamado a predicarle a un grupo exclusivo de personas. Juan aquí le está predicando a los judíos. Pues en principio a ellos es que iba Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Les está hablando a ellos. Y mire, había un interés en esos oidores. Se generó una revolución para escuchar a Juan, el predicador bomba de la época. Iban grandes multitudes, iba todo el mundo a escuchar a Juan. Y Juan no buscó a nadie. Aquí no dice: y Juan iba a la ciudad, y Juan iba por las aldeas, como lo hacía Jesús. Él estaba en el Jordán, y ahí dice que a él venían. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda
la gente iba a buscar a Juan, a escuchar a Juan. Hasta los fariseos y los escribas estaban allá escuchando a Juan. No sé, quizá por condenarlo, porque tan impíos eran que ese era su propósito, o tal vez por escuchar, porque al fin y al cabo Juan sabía de la Biblia. Yo le hago una pregunta: ¿a usted lo busca la gente para escucharlo? ¿Usted es de los que la gente lo busca y le dice, la gente le encanta que uno ore por ellos? Cuando usted ve a un compañero de trabajo, un compañero de estudio en algún problema, acérquesele y dígale, ¿me permite hacer una oración por usted? Le aseguro que le va a decir que sí, a menos que sea ateo. Pero le va a decir que sí, y después que usted termine la oración le va a decir, qué linda esa oración, usted cómo ora, muchas gracias, siento paz en el corazón. Porque eso es lo que le dicen a uno. A eso hemos sido llamados, a predicar a Cristo. Pero la pregunta es esa: ¿la gente lo busca a usted? ¿Usted es la solución? ¿Usted tiene el mensaje que soluciona el problema de condenación? ¿O usted es el último que las personas buscan? Pues Juan era la solución inmediata y oportuna. Mire, Juan no hacía milagros, no tenía el don de sanidades ni de milagros. Juan estaba en el río sumergiendo gente y diciendo las mismas palabras todos los días. No había nada impactante en lo que Juan hacía y decía. Era tan sencillo como usted y como yo, pero predicaba un evangelio poderoso. Mire, pensaba que hay algunos que predican a Cristo, que son muy buenos predicadores, pero tienen un testimonio que nada que ver con lo que predican. Juan estaba ahí todo el tiempo. Nadie podía decir de Juan, no, pues es que eso que él predica no tiene argumentos para predicar eso. Y la predicación de Juan era el eje principal del evangelio, el arrepentimiento. La Biblia nos enseña que tenemos que arrepentirnos del pecado, porque es para todo aquel que en él cree, y creer lleva consigo una multitud de elementos que constituyen en el ser humano un estilo diferente de vida. No es un creer intelectual, es un creer práctico al que se refiere. En otras palabras, Juan les estaba diciendo, mire, ustedes tienen que ser transformados, ustedes tienen que nacer de nuevo, arrepiéntanse. Ese es el mensaje de Juan. El mensaje de Juan, la predicación de Juan, es el procedimiento necesario para la salvación. Es la medicina para el problema de la humanidad. Mira este pasaje en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, el versículo 15. Esa es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, y no es para todos, es para todo aquel que en él cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer para ser salvo, es el procedimiento. Sin creer, sin ser transformado, sin nacer de nuevo, sin haber un cambio de vida, no hay salvación, no hay eternidad. Mire, el que no creyere, el que no fuere transformado, el que su estilo de vida no tenga un cambio radical, será condenado. Y por nuestra negligencia, por nuestra falta de amor por los perdidos, muchos van a ser condenados, porque estamos fallando en ese principio de ser cristianos legítimos, de predicar el mensaje de salvación, un mensaje convincente, un mensaje que la gente le agrade escuchar. No se convierta usted en ese evangélico fanático cansón que la gente no quiere escuchar. No haga eso. Sea usted un creyente hijo de Dios con un estilo de vida diferente, que tiene un testimonio ejemplar que la gente quiere escuchar, que la gente quiere que usted ore por ellos, que la gente quiere que usted atienda sus necesidades
emocionales, espirituales, físicas. A veces en ese deseo de ser buenos creyentes nos convertimos en fanáticos, cristianos fanáticos, y pecamos, y lo que hacemos es espantar a las personas de Cristo. El primer elemento entonces que podemos ver reflejado en la vida de Juan para ser un creyente legítimo es tener un mensaje claro para con el impío. Yo tengo que predicar a Cristo, es mi obligación, y mi predicación tiene que ser atractiva, tiene que ser agradable. Mi predicación son mis palabras, mi predicación es mi testimonio, mi predicación son las oportunidades que yo tengo para espiritualmente ayudar al impío. Número 2, la identidad de Juan. Versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Hágase en su cabeza una imagen, un dibujo allá de la apariencia física de Juan. Estaba vestido de pelo de camello. No era precisamente el abrigo o el vestido más atractivo de la época, de lo más barato, pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Se amarró una correa de cuero y se puso. Allá estaba Juan, absolutamente sencillo, humilde, no tenía nada atractivo. Era el predicador menos atractivo de la época. Pero allá a la ribera del río estaban los fariseos con unos trajes esplendorosos, dice la Biblia, que se vestían con mucha elegancia, olían delicioso, sobresalían de entre la gente, el polo opuesto a Juan. Pero la gente estaba escuchando a ese que estaba en el río con pelo de camello y un cinto de cuero, y no a estos elegantes que estaban aquí afuera del río. Hubo otro que se vistió como Juan. Me llamó a mí ese dato la atención. Miremos Segunda de Reyes 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, el versículo 8. Está hablando de Elías. Y alguien le pregunta, versículo 7, y entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Un profeta, como Juan. Ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Lo conocían. Pues es que ¿quién no va a conocer un personaje con esa apariencia física? ¿Cierto? Cuando nos vestimos un poquito diferente, sea muy elegante, sea menos elegante, sea con, no sé, algunos elementos en nuestro atuendo, con algún rasgo de diferencia, somos conocidos. El del pelo largo, el de la moto que hace mucho ruido, ¿sí? El que se pone camisetas verde fosforescente, porque eso marca la diferencia en las personas. Pues Elías y Juan marcaban la diferencia porque se ponían un traje de pelo de camello y un cinturón de cuero. Muy humildes, muy sencillos. Creo que Juan fue el modelo más audaz de Elías. Conocía a Elías, había leído sobre el profeta Elías sin duda, y yo no sé si se inspiró en Elías para decir, me voy a vestir como Elías y me quiero parecer a Elías. Quizá, no sabemos, ¿cierto? Una tonta especulación mía, pero
Pero lo que quiero decirles es que tan poderoso como Elías y el mensaje de Elías fue Juan y el mensaje de Juan. Y allí están dos profetas grandes de la historia, siendo los más sencillos y más humildes. El vestido de Juan me habla precisamente de eso, de la humildad, de la sencillez, de tener la oportunidad de predicarle al más simple o predicarle incluso al más poderoso, de demostrar un Dios que es bueno para con los humildes y los que tienen pocos recursos, como para con el que tiene muchos recursos. Elías y Juan tuvieron ministerios verdaderamente duros y tienen características muy parecidas. Quizá en algún momento hagamos un estudio acerca de ellos. Juan se paraba frente al rey y le decía: usted es un adúltero pecador porque usted vive con la esposa que no es su esposa, con la esposa de su hermano. Y allá está Elías también hablándole al rey y a la reina y diciéndole las verdades en la cara, confrontándoles el pecado. Ese es un punto que vamos a ver más adelante. Pero tenían ministerios duros, difíciles de la predicación. Mire, eso me habla que el mensaje de la predicación de Cristo, ese punto 1 que ya vimos, no es fácil. Requiere esfuerzos, requiere trabajo, requiere aprenderse los versículos de la Biblia, requiere dar un testimonio especial, mostrar una identidad de Cristo, requiere un estilo de vida particular que sea coherente con el mensaje que usted habla. Usted no puede ser el que le predica a sus vecinos y dice: ay, vecino, vamos a la iglesia, yo lo invito a la iglesia, pero también saben que usted es el vecino, no sé, el más peleón del barrio. ¿Será que van a venir? Pero es que lo que habla con lo que nosotros vemos que vive, pues no es coherente, no tiene ni punto de relación. Pero la gente veía a Juan y escuchaba a Juan y decía: no, pues este es un predicador pobre, no, y pobre, muerto de hambre. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo ahí. Dice que comía langostas y miel silvestre. La comida eran langostas y miel silvestre. Y leí acerca de las langostas porque se me ocurrió pensar, por ejemplo, en la plaga de langostas, ¿sí? Y otros pasajes de la Biblia que dice que las langostas llegaban y acababan con los cultivos y con todo este tema. Y yo pensaba: ¿cómo es posible que un judío legítimo como Juan esté comiendo eso? Es muy probable que era un animal no limpio para la cultura judía. Y leía que en los países de Oriente, en algunos países de Oriente, las langostas son fáciles de conseguir y es el alimento de la mayoría de las personas de bajos recursos. Y hay algunos videos, búsquelo en YouTube. Entonces le quitan las alitas, le quitan las patas, le quitan la cabeza, y algunos las asan con mantequilla. Me hacen una cara de tragedia. Les dan la vuelta, las asan con otros las cocen con guiso y luego usted ve cómo las comen. Yo me imagino que Juan se las comía asadas, porque Juan no tenía más. No tenía más que un par de piedras al borde del río, ahí prendía fuego cuando la gente al caer la tarde se iba y ponía sus langostas ahí mientras se asaban. Iba y buscaba por los árboles miel. Qué comida tan extraña, ¿cierto? Yo me imagino que tomaba agua también, necesitaba. Pero era una comida extraña y muchos sabían que Juan comía eso. Quizá algún buen judío se acercó a Juan muchas veces con algún plato de comida rica y una carne, ¿cierto? Y se la entregó.
Pero Juan no comía la gran comida, no era la comida preparada al horno. Juan no tenía tiempo para cocinar. Juan necesitaba predicar de Cristo. Ese era el afán, esa era la intención de Juan. El mismo afán de nosotros, ¿no? De predicar de Cristo. Qué rico es comerse. A mí me gusta cocinar y me gusta hacer muchas cosas al horno. Entonces, cuando nos casamos con mi esposa, yo le dije: comprémonos una estufa que tenga un horno grande. Ahorremos y comprémonos. Entonces nos compramos una estufa de 6 puestos que tiene un horno grande, para poder meter una bandeja grande con cosas que... Y cuando me toca a mí la cocina, yo soy amigo de los videos de culinaria en YouTube y en las redes, y tengo un grupito ahí, me guardo algunas cosas. Y a veces va uno a la cocina y no están todos los elementos, pero bueno, el Señor nos da creatividad y hacemos algo especial. Algo nos inventamos. Yo soy amigo del horno, pero sí que se demora una comida al horno. Horas. ¿Sí? Hay que meterla allí a una temperatura específica y esperar. Y esperar. Y usted vaya a abrir el horno y esa carnecita va tomando un color diferente y un olor delicioso, pero hay que esperar. Juan no tenía tiempo para eso. Juan, no, pongo a asar esto, me voy por la miel y cuando venga eso ya está asado y bueno, comamos y sigamos en el trabajo de la predicación. Ahí hay una lección bonita, ¿no? Y es el afán de Juan porque la gente conozca de Cristo. La gente evidenciaba eso en Juan. Tenía una identidad particular. Primero, tenía un mensaje particular que la gente conocía. Y número 2, tenía una identidad, un estilo de vida. Ese era el estilo de vida de Juan, vestirse así y tener esa dieta. Una dieta bien extraña, ¿cierto? Pero ese era el estilo de Juan. ¿Cuál es su estilo? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro estilo? Amén. Nos quedan 2 puntos y los vamos a dejar para dentro de 8 días, porque si no me voy muy largo y me han dicho que estoy compitiendo con mi hermano a ver quién predica más largo. Vamos a dejarlo para dentro de 8 días, porque a propósito, dentro de 8 días se va a celebrar la asamblea regional. Entonces pues el pastor no va a estar. Anoche me dijo, entonces yo dije: voy a hacerlo en 2 cultos porque necesito que el bosquejo me alcance. Entonces los dejo ahí, antojados del punto 3, que es el repudio por el pecado. Esta es una de las partes llamativas cuando Juan se para frente a los fariseos, ¿cierto? Y les dice que son unas víboras. Esa parte del pasaje es la parte de la pelea, ¿cierto? Una pelea en la calle y la gente se sale a mirar, a ver cómo es, ¿cierto? Esa era la pelea de Juan. Se agarraba con los fariseos y les decía la verdad. Y el 4.º punto es el reconocimiento de Cristo, donde Juan dice: no, pues es que viene Cristo y yo no soy digno ni siquiera de quitarle las sandalias. Y hay unas lecciones preciosas también. Ay. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque al estudiar la vida de Juan el Bautista, este profeta particular, Señor, podemos hallar aquí unas preciosas y lindas lecciones para nuestra vida. Ayúdanos a ser unos verdaderos creyentes, unos cristianos legítimos, Señor, destacados por tener un mensaje de paz, de salvación, de buenas nuevas, Señor, ejemplificado y evidenciado, Señor, en un estilo de vida, en una conducta de vida particular. Todos, Señor, todos, sin excepción de ninguno, necesitamos de tu ayuda, Señor, para cumplir tu palabra. Porque fallamos, somos faltos de entendimiento, porque
quizá el fruto de tu espíritu no está a plenitud en nosotros, Señor, y es fuerte nuestro carácter, Señor, y muchas veces son fuertes nuestras palabras y nuestros actos son ofensivos, Señor. Ayúdanos a tener una conducta ejemplar, Señor, que podamos ser conocidos porque nuestra identidad, nuestra conducta, nuestro carácter es diferente, es particular. Así como la gente conocía a Juan por su comida y por su vestido, nos conozcan a nosotros por ser de testimonio para el mundo y para salvación, por hablar con prudencia de ti, Señor, y tener un afán por la salvación de los perdidos. Te honramos en esta mañana, bendito Jesús, sea la gloria y la honra para ti. Amén.